Cuando alguien dice algo que te irrita, no es esa persona quien te controla, es tu cerebro quien busca defender su historia. Esa reacción que sientes, ese calor en el pecho, esa tensión en los hombros, ese pensamiento que grita, no puede hablarme así, no es un signo de debilidad, es tu biología activándose. Es el sistema nervioso entrando en modo defensa, tratando de proteger tu sentido de identidad. Durante milenios, nuestro cerebro se programó para responder al peligro. Antes era un depredador, hoy es una opinión. Pero la respuesta es la misma: adrenalina, alerta, lucha. Lo que alguna vez nos salvó la vida, hoy nos roba la calma. Y es que cuando alguien nos hiere con una palabra, el cuerpo reacciona como si nos atacaran físicamente. No distinguimos entre amenaza real y emocional. Solo sentimos el fuego del impulso ardiendo en el cuerpo. Por eso reaccionamos. Levantamos la voz, enviamos ese mensaje impulsivo, defendemos nuestro punto aunque no valga la pena. Queremos ganar, pero en el intento perdemos algo más valioso: nuestro centro. Ese instante, justo antes de responder, es una frontera invisible. De un lado está la reacción automática, del otro, el dominio de ti mismo. Y aquí está la paradoja. Mientras más intentas controlar lo externo, más te controlan tus impulsos internos. La verdadera fuerza comienza cuando te das cuenta de que el poder no está en cambiar lo que ocurre afuera, sino en dirigir lo que ocurre dentro. Ese es el fuego que debes aprender a dominar. No puedes controlar lo que otros piensan, pero puedes dominar lo que decides pensar tú. Esa es la diferencia entre quien vive en reacción y quien vive con propósito. La mayoría de las personas pasa el día intentando ajustar el mundo exterior, las opiniones, las actitudes, las respuestas, los resultados. Pero la mente humana no fue diseñada para controlar el entorno, fue diseñada para adaptarse a él. Cuando alguien te provoca, tu sistema límbico, la parte más primitiva del cerebro, se enciende como una alarma. Interpreta una palabra, un gesto o un silencio como amenaza. Y antes de darte cuenta, ya estás atrapado en una historia que solo existe en tu cabeza. En ese instante, tu corteza prefrontal, el centro del pensamiento racional, queda fuera del juego. Por eso después, cuando te calmas, dices: no sé por qué reaccioné así. Lo sabes, pero lo olvidas, porque tu cerebro actuó por instinto, no por elección. El dominio emocional no consiste en apagar tus reacciones, sino en encender tu conciencia. Cada vez que te detienes a observar lo que estás sintiendo, estás reactivando la parte de tu mente que decide en lugar de obedecer. Y ese gesto, que parece mínimo, cambia todo. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas controlar la opinión del otro para sentirte en paz. Solo necesitas decidir qué historia le cuentas a tu propia mente. Cuando cambias eso, cambia todo tu campo de energía. Ya no reaccionas desde la urgencia, sino desde la claridad. Tu calma deja de ser pasividad y se convierte en dirección. Y esa es la forma más silenciosa, pero más poderosa, de recuperar el control. El impulso de reaccionar es rápido, casi automático. Pero entre el estímulo y tu respuesta existe un espacio. Ese espacio, aunque dure apenas unos segundos, contiene la diferencia entre repetir el pasado o crear algo nuevo. Cuando sientes que alguien te hiere, que la injusticia te quema por dentro, tu cuerpo entra en modo supervivencia. La amígdala se enciende, el corazón se acelera, el cuerpo se prepara para atacar o huir. Pero justo ahí, si haces una pausa, algo extraordinario ocurre. La corteza prefrontal vuelve al mando. La respiración se hace más lenta, la mente se despeja y lo que era una reacción se convierte en una elección. Respirar no es solo un acto biológico, es una declaración de poder. Cada respiración consciente le dice al cerebro: no hay peligro, estoy a salvo, y cuando el cerebro entiende eso, el alma recuerda que no todo requiere una respuesta inmediata. Hacer una pausa no significa rendirse, significa que eliges pensar antes de actuar, observar antes de hablar, comprender antes de juzgar. En esa pausa, redescubres tu autoridad interior,
porque el que se controla en medio del caos se convierte en el centro del orden. La próxima vez que sientas la urgencia de responder, no lo hagas. Cierra los ojos. Respira. Recuerda. Cada pausa es un acto de libertad, un entrenamiento invisible que transforma el impulso en intención. Ahí es donde empieza el verdadero control, no en dominar al otro, sino en dominar el instante antes de que hables. El ego no grita, susurra, te dice que tienes razón, que no mereces ser tratado así, que responder es defenderte, y parece lógico, incluso justo. Pero lo que en realidad busca el ego no es justicia, sino validación. Quiere sentirse importante, reconocido, invulnerable. El problema es que el ego reacciona como un niño herido, ruidoso, impaciente, emocional. Cada vez que alguien no actúa como esperas, el ego se siente amenazado. Interpreta el desacuerdo como desprecio, la crítica como humillación, el silencio como rechazo. Y cuando eso pasa, tu energía se fragmenta. Ya no estás actuando desde tu sabiduría, sino desde tu herida. En neurociencia se sabe que el ego no es más que una red de narrativas que el cerebro construye para proteger su identidad. Cuando reaccionas para defender tu imagen, lo que en realidad estás defendiendo es una historia sobre quién crees que eres, pero ninguna historia vale tu paz. El verdadero dominio llega cuando puedes observar tu ego sin dejar que te arrastre. Cuando alguien te contradiga, no busques ganar, busca entender. Cuando alguien te ignore, no busques atención, busca equilibrio. Y cuando algo te irrite, no busques tener la última palabra, busca mantenerte presente. Cada vez que elijas tu serenidad sobre tu orgullo, estarás fortaleciendo tu poder interno. Porque quien aprende a callar el ruido del ego, empieza a escuchar su verdadera voz. Y esa voz, la de la conciencia, nunca reacciona. Responde con claridad, actúa con calma y avanza sin miedo. La calma no aparece de repente, se entrena. Cada momento en el que eliges no reaccionar, estás reprogramando tu mente. No es una metáfora, es neuroplasticidad. Cada vez que interrumpes el ciclo automático de enojo o ansiedad, tu cerebro refuerza nuevas conexiones. Las rutas del impulso se debilitan y las del dominio interior se fortalecen. La serenidad no es un don, es un músculo. Y como todo músculo, se construye con repetición. Cada vez que respiras en medio del caos, que observas sin responder, que eliges no involucrarte en una pelea innecesaria, estás entrenando tu sistema nervioso para mantenerse estable bajo presión. Esa es la verdadera disciplina mental, actuar desde el propósito, no desde el reflejo. No necesitas horas de meditación ni rituales complicados. Tu entrenamiento ocurre en lo cotidiano, cuando alguien te interrumpe, cuando el tráfico te desespera, cuando algo no sale como esperabas. Ahí está tu gimnasio mental, ahí es donde demuestras quién manda, tú o tus impulsos. La gente cree que la fortaleza se muestra en la reacción, pero en realidad la fuerza está en la pausa, en esa decisión silenciosa de no responder desde el ruido, sino desde la dirección. Cada día, sin darte cuenta, tienes cientos de oportunidades de entrenarte, y si las aprovechas, llegará un punto en el que nada ni nadie podrá sacarte de tu centro. No porque no sientas, sino porque aprendiste a no perderte en lo que sientes. La calma no es debilidad, es una forma de inteligencia. El mundo reacciona, tú eliges responder. Esa diferencia tan pequeña y tan difícil es lo que separa a quienes se consumen del impulso de quienes dominan su energía. Cuando logras mantenerte presente, algo cambia. Las palabras del otro ya no deciden tu tono. Las emociones intensas ya no arrastran tu juicio. Tu mente se vuelve un terreno firme y desde ahí todo se ordena. Tus decisiones, tus relaciones, tu rumbo. La neurociencia lo confirma. El silencio entre el estímulo y la reacción es el espacio donde nace la libertad. Cada respiración consciente, cada pausa antes de responder, reconfigura tu cerebro para la estabilidad. Eso no es pasividad, es maestría.
Dominar la calma no es retirarte del mundo, es aprender a participar sin perderte, actuar sin agresión, decidir sin prisa, amar sin miedo, porque al final la verdadera fortaleza no se mide en cuántas veces ganas una discusión, sino en cuántas veces eliges tu paz por encima de tu ego. Y cuando entiendes eso, ya no buscas controlar nada, solo sostenerte, ser el punto inmóvil en medio del caos. Esa es la forma más alta de poder. Tu mente no necesita silencio afuera, necesita que tú seas el silencio adentro, porque cuando eliges no reaccionar, eliges tu poder, y cuando eliges tu poder, eliges tu paz.